Durante 50 años, Henry Anderson y yo nunca tuvimos una boda apropiada. Al principio, él dijo que no teníamos dinero y que mientras estuviéramos juntos, no importaba casarnos. Luego, con el paso de los años, dijo que llevábamos tanto tiempo casados que ya no tenía sentido casarnos. Pero en nuestro 50º aniversario de bodas, organizó una gran boda, de la que todo el pueblo habló. No conmigo, sino con la mujer a la que había amado durante toda su vida. Desde lejos, vi a mi marido, vestido con su mejor traje, abrazando fuertemente a otra mujer. La multitud aplaudió. Entre ellos estaba mi propio hijo, José, celebrando la unión como si fuera el día más feliz de su vida. Me quedé sola, congelada en el lugar, y pensé en nuestro matrimonio. 50 años. ¿Cuánto había soportado? Desde los días en que vivíamos apretados en un apartamento de alquiler de 300 metros cuadrados hasta la casa amplia con jardín que construimos juntos. Desde criar a José con una devoción incansable hasta ahora cuidar de nuestro nieto, tal como una vez cuidé de mi hijo. 70 años. 50 años agotadores. Ya he tenido suficiente. Henry llegó a casa todavía con el mismo traje de antes, excepto que ahora había una leve mancha de lápiz labial en el cuello. Nuestro hijo José y su familia lo siguieron de cerca. Me senté solo en el sofá, como un extraño en mi propia casa. No había luces encendidas. No había cena preparada. Cuando José accionó el interruptor, la repentina luz reveló mi figura silenciosa. Su voz se elevó con sorpresa. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?» Solté una risa fría. La pregunta era ridícula. Había vivido en esa casa durante más de 40 años y ahora mi propio hijo se preguntaba por qué estaba allí. Cuando no respondí, el tono de José se suavizó, fingiendo falsa preocupación. «¿Por qué no estás en la cama?» Estar sentado aquí en la oscuridad es un poco espeluznante. Me volví para mirarlos, con voz firme pero fría como el hielo. ¿Dónde estaban todos hoy? Henry acababa de cambiarse los zapatos cuando entró en la sala de estar. Fingió ignorancia y su voz sonó despreocupada. «¿Qué pasa? Estás actuando de manera extraña hoy. Solo quiero saber dónde estaban todos. ¿Qué hicieron?» Ya no pude contener la furia que brotaba de mi interior. Levanté la voz, aguda y exigente. Por primera vez me sentí realmente enojado y todos me miraron como si no pudieran creerlo. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan dramática?» No fuimos a ningún lugar en especial. Solo teníamos que hacer algunos recados, dijo José, mintiendo sin esfuerzo. Aparté la mirada de él y la dirigí a Henry. Él no se molestó en hablar y estuvo de acuerdo en silencio con la mentira. Qué patético. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, ¿hasta cuándo pensaban seguir con esta farsa? Levanté mi teléfono y reproduje el vídeo. En la pantalla, Henry estaba de pie frente a todo el pueblo, vestido con su traje, besando a otra mujer en el altar mientras la multitud estallaba en vítores. «Rebecca, me estabas espiando». Esa fue su primera reacción. No fue culpa ni arrepentimiento, solo rabia por haber sido descubierto. Su rostro se retorció de furia mientras se lanzaba hacia adelante, arrebatando mi teléfono de mis manos y borrando el vídeo. «No puedo creer que me hayas seguido. Rebecca, nunca pensé que fueras este tipo de persona. Ya somos viejos. ¿Por qué te comportas de forma tan infantil, andando a escondidas y haciendo acusaciones sin fundamento? Paula tiene cáncer de mama. No le queda mucho tiempo. Su último deseo fue casarse conmigo. ¿Cómo podría negarle a una amiga moribunda una petición tan simple? No te lo dijimos porque no queríamos que pensaras demasiado en ello. No queríamos que te enojaras por algo tan insignificante. Pero aquí estás, armando un escándalo». Lo miré fijamente y todo aquello me parecía absolutamente ridículo. Hablaba como si celebrar una gran boda con otra mujer, algo que nunca me habían dado en 50 años de matrimonio, fuera tan trivial como sacar a pasear al perro de un vecino. Incluso después de que lo atraparan, ni siquiera intentó enmendarse. Simplemente me echó toda la culpa a mí.
Una profunda sensación de agotamiento se instaló en mis huesos. Vamos, mamá, intervino José, con la voz llena de impaciencia. A tu edad, deberías estar por encima de todo esto. ¿Por qué actúas de forma tan mezquina? Paula se está muriendo. ¿Y tú estás celoso de una mujer moribunda? Eso es patético. Yo aún no había hablado, pero José ya había elegido su bando. Su esposa, Sofía, le tiró del brazo, visiblemente incómoda con sus palabras. José, ya basta. Mientras tanto, mi nieto de 1 año, Jacob, estalló en gritos de miedo, sobresaltado por la tensión en la habitación. José, que tuvo a su hijo ya muy mayor y lo malcrió sin parar, finalmente se calló. Pero antes de irse furioso con su familia, me miró con enojo, como si yo fuera el que lo estaba arruinando todo. Y así, me quedé sola con Henry. Mira lo que has hecho, suspiró, arreglándose las mangas antes de hundirse en el sofá. Tenías que sacar el tema delante de todos. Ahora toda la casa está molesta. Terminé de seguirle el juego. Con calma, metí la mano en mi bolso, saqué los papeles del divorcio que ya había preparado y los coloqué sobre la mesa de café. Henry, vamos a divorciarnos. La expresión de su rostro era casi divertida. Conmoción. Como si realmente hubiera creído que me tragaría sus excusas y perdonaría al hombre que había estado en el altar con otra mujer. Rebecca, ya basta de rabietas. Le espetó. Tenemos más de 70 años. Ya no somos jóvenes. ¿No puedes dejarlo pasar? Tenía razón en una cosa, ya no éramos jóvenes. Nunca imaginé que, a estas alturas de mi vida, tendría que enfrentar la brutal realidad de que el hombre con el que pasé medio siglo no era más que un mentiroso y un cobarde. Pero, en todo caso, la edad era la razón por la que no podía permitirme perder ni un segundo más con él. Exactamente, dije con voz firme. Ya no somos jóvenes. Por eso necesito irme. Me niego a pasar el resto de mi vida sintiéndome abandonada, no querida y no deseada. No permitiré que mis últimos años estén llenos de nada más que arrepentimiento. Así que ya terminamos. Ya empaqué mis cosas. Lo que quede, puedes quedártelo. Me iré por la mañana. Henry me miró fijamente, con una mezcla complicada de emociones en sus ojos. Miró los papeles del divorcio, vacilante. ¿Realmente vamos a terminar esto así? No respondí. Simplemente me di la vuelta, lista para dirigirme a la habitación de invitados cuando de repente me llamó. Está bien, firmaré. Lo admito, me equivoqué. No debí ocultártelo. Si alguna vez necesitas algo, aún puedes contactarme. Separémonos en buenos términos. Seguimos siendo amigos. Me limité a sacudir la cabeza sin mirar atrás. No había nada más que decir. A la mañana siguiente, llevé mi maleta hasta la puerta. José ya estaba levantado. Él me vio. Él vio la maleta. Y sin embargo, en lugar de ofrecerse a ayudar a su madre de 70 años a llevar sus cosas, su única preocupación era: Mamá, estás siendo ridícula. Tú y papá han estado juntos desde siempre. ¿Cómo puedes divorciarte de él así como así? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a cuidar de Jacob? Estás haciendo un escándalo por nada. Papá solo estaba haciendo algo bueno por Paula. No hicieron nada más. ¿Por qué estás siendo tan irracional? Mientras José continuaba con sus incesantes acusaciones, finalmente lo vi como lo que realmente era, un hombre ingrato y egoísta. Un hijo que había criado durante más de 30 años, solo para darme cuenta ahora de que había pasado mi vida criando a nada más que a un ingrato. Casi pierdo la vida al darlo a luz. Una embolia de líquido amniótico. Fue un milagro que tanto José como yo sobreviviéramos ese día. Casi muero en la cama del hospital solo por traerlo a este mundo. Y cuando era pequeño, era todo lo que una madre podría esperar, obediente, amable y cariñoso. Fue este mismo niño quien una vez juró protegerme cuando creciera. Pero ahora, ese mismo niño fue quien me despidió, quien me hizo más daño. No podía soportar mirarlo más.
Cada segundo en su presencia, cada palabra que pronunciaba, solo profundizaba mi decepción. Sin mirarlo otra vez, me esforcé por empujar mi maleta hacia la puerta y me cambié rápidamente los zapatos antes de salir. 70 años de vida y por fin había aprendido lo fugaz que es todo. Salí de esa casa con una sola maleta. ¿El resto? Nada de eso importaba. José, frustrado porque no respondía, agarró un vaso vacío del mostrador y lo arrojó a la basura. El fuerte ruido del cristal roto resonó por la habitación, su sonido fue penetrante y definitivo. Así, nuestro vínculo como madre e hijo se fracturó sin posibilidad de reparación. Me volví para mirarlo una última vez desde la puerta, pero, al hacerlo, el afecto que aún sentía por él se disolvió por completo. José Torres, yo no soy tu criada. Soy tu madre. ¿Qué te hace pensar que es mi deber cocinarte, limpiarte y servirte? Tal vez te he malcriado demasiado todos estos años. Por eso te has convertido en esto. Me has decepcionado, José. Espero que después de que me vaya, te tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que he hecho por esta familia. Y con esto ya terminé. No me importaba si tenía más que decir. No me importaba si quería discutir. Me di la vuelta y me alejé. Incluso después de salir, todavía podía escuchar los portazos que había dentro. Pero eso ya no era mi preocupación. En el momento en que salí por esa puerta, dejé de vivir para ellos. Salí de la casa de Henry Torres y regresé a un departamento que todavía estaba a mi nombre. Sentado solo en ese espacio tranquilo, miré hacia atrás en las últimas décadas y me di cuenta de que nada de eso realmente me había pertenecido. Conocí a Henry a través de un amigo en común. Era un año mayor que yo. En ese momento, él era un recién graduado de la universidad, mientras que yo era solo una chica que había comenzado a trabajar inmediatamente después de la secundaria, luchando por sobrevivir por mi cuenta durante casi 5 años. Henry era joven, guapo y considerado en aquel entonces. Le preocupaba que no tuviéramos mucho en común debido a nuestros diferentes antecedentes educativos, así que me quedaba despierta noche tras noche estudiando temas que le interesaban, solo para que no me considerara deficiente. Sabía que él había estado en una relación de larga duración, de 3 años, un amor que nunca tuvo la oportunidad de mantener durante toda su vida. Ella rompió con él porque la relación a distancia se volvió demasiado. No le guardé rencor. En cambio, lo compadecí. Compadecí el esfuerzo que había puesto en esa relación solo para quedar abandonado. Entonces me hice una promesa a mí mismo. Yo compensaría lo que había perdido. Lo cuidaría como su ex nunca lo hizo. Cuando estaba enterrado en su tesis, me quedé con él en la biblioteca, ayudándolo a reunir información. Cuando luchaba por encontrar trabajo después de graduarse, yo le planchaba las camisas, le lustraba los zapatos y lo acompañaba a todas las entrevistas. Cuando el trabajo se ponía duro y él llegaba a casa borracho de las cenas de empresa, lo limpiaba, le cambiaba la ropa y me quedaba a su lado toda la noche. Pensé que se había casado conmigo porque mi devoción, mi amor, finalmente lo había alcanzado. Pasamos 50 años juntos, no fue un romance apasionado, sino una relación estable. Nunca peleamos mucho, pero tampoco tuvimos una historia de amor que valiera la pena recordar. Mirando hacia atrás, nunca fui su elección. Yo era simplemente la mujer con la que se conformó después de perder a la que realmente quería. Y en el momento en que ella reapareció, él se fue, sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces. Pero nada de eso importaba ya. Porque todavía tenía tiempo. Y durante el resto de mis años, ya no perdería ni un solo momento con él. Cuando se difundió la noticia de mi divorcio, mis amigos se quedaron atónitos, pero no me juzgaron, no cuestionaron mi decisión ni intentaron disuadirme. En cambio, simplemente se quedaron a mi lado, como siempre lo habían hecho. José, por otro lado, no dejaba de molestarme. Me envió mensaje tras mensaje, repitiendo siempre las mismas tonterías, diciéndome que era demasiado mayor para pensar con claridad, que estaba avergonzando a la familia al insistir en este divorcio, que algún día me arrepentiría. Pero sus palabras ya no tenían ningún efecto sobre mí. Unos días después, bloqueé su número por completo. Sin Henry y José en mi vida, mis días se volvieron felizmente simples. Por primera vez en décadas,
Solo tenía que pensar en mí, en lo que quería comer, en lo que quería hacer. No tenía que satisfacer las preferencias de nadie más ni anteponer las necesidades de los demás a las mías. Después de un mes de pacífica soledad, tomé una decisión: iba a viajar. Ese pensamiento me asaltó inesperadamente una tarde mientras estaba sentado en mi apartamento, viendo un anuncio de una agencia de viajes en la televisión. Y de repente, recordé quién solía ser. Antes de Henry, antes de casarme, antes de ser madre, yo tenía sueños. Trabajé duro no solo para sobrevivir, sino porque quería ver el mundo. Quería viajar, ir a cualquier parte y a cualquier lugar que mi corazón deseara. Pero entonces, la vida sucedió. Puse a Henry primero. Puse a mi familia primero. Y mi sueño de viajar quedó enterrado, olvidado, quedó acumulando polvo en algún rincón oscuro de mi mente. Incluso los viajes que hice a lo largo de los años nunca fueron verdaderamente míos. Yo iba a donde Henry quería ir, a donde José quería ir. Y aún así, nunca tuve la libertad de simplemente disfrutar. Siempre fui yo quien los cuidaba, me aseguraba de que estuvieran felices y de que todo saliera bien. Esta vez no. Esta vez, iba por mí. Antes de poder pensarlo demasiado, tomé mi teléfono y reservé un tour en grupo. Y resultó ser la mejor decisión que jamás tomé. Por primera vez en mi vida viajé por mí mismo. Probé platos que nunca había probado antes. Vi paisajes impresionantes que nunca pensé que vería con mis propios ojos. Y en el camino, conocí a mujeres como yo, mujeres que habían pasado su vida poniendo a los demás en primer lugar, solo para encontrarse solas en sus últimos años. Pero no estaban amargados ni arrepentidos. En todo caso, estaban llenos de vida. Al final del viaje, ya habíamos hecho planes para seguir en contacto. Algunos de ellos incluso hablaron de mudarse a la misma comunidad de jubilados para que pudiéramos pasar nuestros años dorados juntos. Todos los días del viaje tomé fotografías de los lugares que visité, de los momentos que quería recordar y las compartí en Instagram para que mis amigos vieran lo que estaba haciendo. Sus comentarios llegaron en abundancia, llenos de emoción y alivio. Estaban preocupados por mí, temían que no pudiera superar el divorcio, pero verme así, viajando, sonriendo, prosperando, finalmente apaciguó sus preocupaciones. ¿El único inconveniente? Henry todavía seguía mi cuenta. Le gustó cada publicación. A veces incluso dejaba comentarios diciendo lo feliz que estaba de verme disfrutar. Pero para mí, todo fue solo una actuación. Un intento patético de aliviar su propia culpa. Ignoré cada una de sus interacciones, negándome a permitir que su presencia empañara mi felicidad. Ya no me importaba lo que él pensaba. No importaba si era sincero o no, si se arrepentía de sus decisiones o no, eso no tenía nada que ver conmigo. Lo único que importaba era si yo era feliz. Y yo estaba verdaderamente feliz, en verdad. Después de un mes de viaje, finalmente regresé a casa. En el momento en que aterrizó mi avión, me invadió el cansancio, pero sabía que todavía quedaba mucho por hacer: deshacer las maletas, limpiar y volver a instalarme. Antes de abordar todo esto, decidí salir un rato. Había una pequeña cafetería abajo que frecuentaba. Un café con leche caliente y un pastel sencillo me parecían la manera perfecta de volver a la vida normal. Pero en el momento en que abrí la puerta del café, vi a un visitante inesperado. Nunca había visto en persona antes. Ella me miró con una sonrisa cómplice antes de hablar. Debes ser Rebecca, ¿verdad? Te ves mejor en persona. No es exactamente como dijo Henry, que eras tan mayor. Paula estaba sentada allí, frente a mí, con un vestido muy bien confeccionado. Se había esmerado en el peinado y el maquillaje, con la clara intención de causar buena impresión. Me sonrió como si fuéramos viejas amigas, y su rostro brillaba con un dejo de presunción. Su elogio sonó casi sarcástico, sobre todo teniendo en cuenta el contraste entre su aspecto refinado y el mío, recién llegada de un largo viaje, demasiado cansada para siquiera refrescarme. Probablemente parecía una anciana arrugada a su lado. ¿No se suponía que Paula estaba en las últimas etapas de un cáncer de mama? Desde fuera, no parecía enferma en absoluto. No respondía a su cumplido, así que ella se rió torpemente y luego adoptó un tono suave y tranquilizador mientras hablaba de nuevo. Hola,
soy Paula, amiga de Henry desde hace mucho tiempo. Él te ha mencionado muchas veces, pero nunca hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona. Escuché que acabas de regresar de un largo viaje. Me senté frente a ella con expresión inexpresiva, simplemente asentí con la cabeza en respuesta, sin interés en continuar la conversación. Pero Paula, como si ignorara la indiferencia en mi tono, continuó hablando como si yo no hubiera dicho nada. Debes estar cansado y nostálgico después de estar tanto tiempo lejos de casa, ¿verdad? A nuestra edad, nos volvemos más sentimentales. La vida ha sido larga, llena de ganancias y pérdidas. Henry y yo, por ejemplo, tuvimos que terminar nuestra relación porque la distancia era demasiado dura. Honestamente, siempre hemos tenido sentimientos el uno por el otro, pero lo dejamos ir porque era demasiado doloroso. Hizo una pausa, su sonrisa se hizo más profunda y sus ojos brillaron con un aire casi orgulloso y melancólico. Ahora, después de todos estos años, ambos estamos viejos y canosos. No queremos que quede ningún arrepentimiento entre nosotros. Ante esto no pude evitar reírme a carcajadas. Entonces, para compensar tus arrepentimientos amorosos pasados, se supone que debo renunciar voluntariamente a casi 50 años de mi vida, permitiéndoles estar juntos, ¿verdad? Dije, con mi voz cargada de sarcasmo. Rebecca, sé que nos equivocamos contigo, empezó a decir, como si no me hubiera oído en absoluto. Pero, ¿quién puede controlar los sentimientos? Hace unos meses me diagnosticaron erróneamente cáncer de mama. Cuando escuché esa noticia, sentí que mi mundo se desmoronaba. Entré en pánico y me comuniqué con Henry. Pensé que ni siquiera querría verme, pero, para mi sorpresa, vino a verme. Una suave sonrisa cruzó el rostro de Paula, una que parecía destilar alegría y un toque de orgullo, como si estuviera esperando que yo reaccionara a esta historia de amor suya. Pero a mí no me interesaba. No me importaba. Aún así, ella siguió hablando, ajena a mi falta de respuesta. No sabes lo asustado que estaba cuando se enteró de mi diagnóstico de cáncer. Me abrazó y lloró durante mucho tiempo. Me conmovió muchísimo. Después de todos estos años, no esperaba que Henry todavía sintiera algo por mí. Ella se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más animada a medida que continuaba. Por eso, cuando le pedí que nos organizara una gran boda, se puso como un niño pequeño, muy emocionado. Me prometió que sería la novia más feliz del mundo. Y fue él quien estuvo constantemente corriendo de un lado a otro y ocupándose de todos los preparativos de la boda por nosotros. Levanté una ceja y comprendí por qué Henry había estado trabajando hasta tarde todos los días durante los últimos meses. Todo era por ella, por su boda. Todo había estado frente a mí, pero había estado demasiado insensible por todos estos años de monotonía para verlo realmente. Estaba perdiendo la paciencia, no podía soportar más que esa mujer se jactara de lo mucho que mi exmarido la amaba. Así que la interrumpí, incapaz de escuchar más. No necesitas contarme nada sobre tu vida amorosa. Honestamente, no me importa, y lo que suceda entre ustedes dos a partir de ahora no tiene nada que ver conmigo. Dicho esto, me levanté, llamé al camarero para pagar y agarré mi croissant envasado para volver a casa. ¿Tienes tanta prisa por irte? Todavía tengo mucho más que decir, dijo Paula, con un dejo de dolor en la voz. Pero si no quieres escuchar, está bien, he dicho demasiado y te he molestado. Su actuación falsa me estaba enfermando. Como ella lo había buscado, ya no tenía motivos para sentir lástima por ella. Hice una pausa, me giré y con voz firme hablé directamente al rostro excesivamente dramático de Paula. ¿En serio, puedes al menos tener algo de dignidad a tu edad? La cuestión es la siguiente, sabiendo perfectamente que Henry estaba casado, me robaste a mi marido y te casaste con él sin ningún pudor. Eres abiertamente la tercera parte en nuestro matrimonio. No necesitas endulzar tu retorcida historia de amor con toda esa palabrería de pasión. Si realmente lo amaras, ¿habrías esperado 50 años para finalmente estar juntos? ¿Qué estuvieron haciendo ustedes dos todo ese tiempo? Mi voz no era alta, pero sí clara y firme. De repente, toda la cafetería se puso a prestar atención a nuestra mesa. Paula cerró la boca con fuerza,
sus ojos comenzaron a enrojecerse y una vez más asumió el papel de víctima, buscando compasión. Rebecca, ¿qué estás diciendo? En ese momento, Henry entró corriendo, con aspecto desaliñado y frenético. Al ver los ojos hinchados de Paula, se apresuró a acercarse a ella y la abrazó con fuerza. Su preocupación era tan exagerada que me revolvió el estómago. Sé que estás sufriendo, pero no es culpa de Paula, dijo, con voz defensiva. Si estás enfadada, desquítate conmigo. No la culpes a ella. Estaba a punto de reírme de la incredulidad. Qué audacia la suya, esos dos estaban equivocados, pero, de alguna manera, yo era el que estaba recibiendo la culpa. Entonces, desde el otro lado del café, alguien habló de repente. Creo que los he visto en internet recientemente. ¿No acaban de celebrar una gran boda pública? Todo el café quedó en silencio por un momento antes de que comenzaran los murmullos, susurros que rápidamente se convirtieron en discusiones en toda regla. Todas las miradas se volvieron hacia mí y sus expresiones cambiaron mientras absorbían lo que acababan de escuchar. De repente, ya no era la legítima esposa de Henry. Ya no es la mujer que había pasado 50 años casada y criando una familia. Para ellos, yo era solo una anciana amargada y desvergonzada que intentaba arruinar una historia de amor que llevaba décadas gestándose. Las conversaciones a mi alrededor se hicieron más fuertes y pronto comenzaron las acusaciones. ¡Qué vergüenza! A su edad, ¿todavía intenta robarle el marido a otra mujer? Exactamente. Paula y Henry son la pareja real. Han estado enamorados durante muchos años. Esta mujer simplemente no puede dejarlo ir. Mírala, tan agresiva, intentando pelear. No me extraña que la haya dejado. Las palabras eran cortantes, implacables. A los ojos de estos desconocidos, de alguna manera me había convertido en la rompehogares. Henry, que se había quedado paralizado en medio del caos, parecía dudar, quizá incluso pensando en aclarar las cosas. Su mirada se dirigió hacia mí, llena de algo que casi parecía culpa. Pero Paula no estaba dispuesta a permitir que eso sucediera. Ahora ella tenía la ventaja y se iba a asegurar de que yo soportara el peso de cada insulto que me lanzaran. Justo en el momento justo, se agarró el pecho y su rostro se contorsionó de dolor mientras se inclinaba débilmente hacia los brazos de Henry. Henry, no me siento bien. ¿Y si los médicos tenían razón? ¿Y si el diagnóstico de cáncer no fue un error después de todo? Y así, sin más, Paula se derrumbó en su abrazo, fingiendo estar inconsciente. Henry entró en pánico de inmediato. Cualquier culpa que hubiera sentido, cualquier intención que hubiera tenido de defenderme, se evaporó en un instante. ¿Paula? Paula. Quédate conmigo. Ni siquiera me miró. No me importó que momentos antes, yo había sido el que estaba siendo humillado. No me importó que me acusaran falsamente frente a todo un café. No, su única preocupación era Paula. La tomó en brazos y corrió hacia la salida, gritando para que alguien llamara a una ambulancia. Los transeúntes que habían estado chismorreando sobre mí hace unos momentos ahora se apresuraban a ayudarlo, sacando sus teléfonos y ofreciéndose a pedir ayuda. ¿Y yo? Yo no era nada. A nadie le importó mi versión de la historia. Nadie quería escuchar la verdad. Me quedé allí por un momento, observando cómo se desarrollaba la escena, luego me di la vuelta y me alejé. No tenía sentido permanecer en ese miserable lugar ni un segundo más. Cuando regresé a mi apartamento vacío, apenas tuve fuerzas para quitarme el abrigo antes de desplomarme en el sofá. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me permití llorar. Lloré hasta que me dolió el pecho. Lloré por todos los años que había desperdiciado. Por la humillación que había sufrido. Por la pura y exasperante injusticia de todo esto. Henry era un bastardo egoísta y sin corazón. Me había dejado de lado, pisoteado nuestras décadas de matrimonio y ahora ni siquiera tenía la decencia de reconocer lo que yo había soportado. No le importaba que me ridiculizaran, que extraños me destrozaran con sus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que actuar como si fuera la víctima? ¿Por qué yo, su esposa durante 50 años, tuve que soportar la humillación de que me llamaran rompehogares?
Y lo peor de todo, ¿por qué no tenía nada que demostrara que alguna vez fui parte de su vida? La constatación me golpeó como un puñetazo en el estómago. En 50 años de matrimonio, Henry y yo nunca nos habíamos casado. En nuestros primeros años, cuando el dinero escaseaba, casi nunca nos hacíamos fotos juntos. Más tarde, cuando nos mudamos de casa, dejé atrás las pocas fotos que teníamos. En este punto, la única prueba innegable de nuestra relación era el hijo que compartíamos. José Torres. Esa excusa desagradecida y egoísta de hijo. Pero incluso José me había dado la espalda hacía tiempo. Sabía que había oído lo que había pasado en el café. Lo supe porque mi teléfono no paraba de sonar con mensajes suyos. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie mostró preocupación por lo que había pasado. No, José solo tenía una cosa que decir. Me llamó cruel, una anciana despiadada y rencorosa. Me acusó de montar una escena, de empujar demasiado a Paula, de provocar su desmayo. ¿Por qué tuviste que hacer esto, mamá? ¿Qué sentido tenía empeorar las cosas? Paula estaba siendo amable contigo y tú solo querías generar drama. ¿Qué te pasa? Ni siquiera te importa que casi la pusiste de nuevo en el hospital, ¿verdad? Ese era mi hijo. El niño que casi murió al dar a luz. El niño que crié, amé y por el que me sacrifiqué. Y ahora me estaba llamando monstruo. En ese momento, no tuve más opción que afrontar la verdad que había estado evitando durante demasiado tiempo. Había cometido tantos errores en mi vida. Me había casado con el hombre equivocado. Había dado a luz al hijo equivocado. Y había desperdiciado 50 años con personas que nunca me habían amado de verdad. En esta era digital, los escándalos se propagan más rápido que los incendios forestales. Lo que pasó en el café, mi enfrentamiento con Paula, su dramático desmayo, Henry llevándola rápidamente al hospital, fue captado en cámara por curiosos transeúntes. En cuestión de horas, el vídeo se había vuelto viral. Pero, por supuesto, el vídeo no incluía mis acusaciones contra Paula. No. El clip que circuló en internet solo mostraba a Henry reprendiéndome y exigiendo saber por qué estaba atormentando a su amada Paula. Y la persona que lo publicó ni siquiera intentó ser neutral, directamente lo presentó como una escena en la que Henry defendía heroicamente a su verdadero amor de una exesposa celosa y vengativa que intentaba robárselo. Imagínate eso. 50 años de matrimonio, traicionada y descartada, y ahora me pintaban como la amante. Los comentarios fueron despiadados. Cientos, no, miles de desconocidos me atacaron, llamándome despreciable, patético, desvergonzado. ¿Una anciana que intenta arruinar una hermosa historia de amor? ¡Qué asco! Ella tuvo su oportunidad y Henry claramente siguió adelante. ¿Por qué sigue aferrándose a ella? Paula es tan elegante y amable, y sin embargo esta exmujer amargada la acosa. ¡Qué vergüenza! Intenté, una vez, solo una vez, publicar una declaración. Para decir mi parte. Para decir la verdad. Pero mis palabras fueron inmediatamente ahogadas por oleadas de nuevos comentarios, nuevos insultos que enterraron mi voz antes de que pudiera ser escuchada. Y tal vez, si las cosas hubieran seguido así, Internet habría avanzado en unos días. La gente me habría olvidado y habría encontrado un nuevo escándalo con el que obsesionarse. Pero entonces José, el hijo a cuya crianza había dedicado mi vida, clavó el último clavo en el ataúd. En el apogeo de la polémica, cuando mi nombre todavía era tendencia de la peor manera posible, publicó una foto en línea. Ni una foto mía. Ni siquiera una vieja foto familiar con Henry. No. Era una foto de Paula y Henry, tomados de la mano, mirándose con profundo afecto. Detrás de ellos, José y su esposa estaban de pie sonriendo, una familia feliz y perfecta. Y debajo, el título decía: Mientras mi familia esté unida, eso es todo lo que importa. Mi propio hijo. Elegirla públicamente sobre mí. Para Internet, esa era toda la prueba que necesitaban. Si mi propio hijo apoyaba a Paula, entonces claramente yo era el problema. Observé impotente cómo el odio contra mí se intensificaba. Ni siquiera su hijo la quiere cerca. Eso lo dice todo.
Debe haber sido una pesadilla como esposa y madre si su familia la abandonó así. Esto es vergonzoso. Imagínate sentirte tan amargado que tu propio hijo se vuelva contra ti. No sabía cómo contraatacar. Pedí a mis amigos que hablaran por mí y que publicaran la verdad. Pero no importaba. Sus palabras fueron ahogadas, ignoradas, tal como mi matrimonio, tal como mi lugar en mi propia familia. Y entonces, dejé de intentarlo. Durante días, apenas salí de mi apartamento. Me aislé del mundo y aprendí a soportar la soledad. Pasé mi tiempo en silencio, tratando de reconstruir los pedazos de mí que habían quedado destrozados. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Las mujeres que conocí durante mi viaje, las amigas que hice, me encontraron. Una tarde, aparecieron en mi puerta, sin avisar. Y cuando vieron el estado en el que me encontraba, con los ojos hundidos, agotado, totalmente exhausto por el peso de todo, cada uno de ellos reaccionó con la misma emoción feroz. Querido amigo, solo hemos estado separados una semana, ¿y ahora esto? No puedo creer lo que te han hecho. No importa lo que diga Internet, sabemos la verdad. ¿Esa mujer? Tiene la palabra mentirosa escrita en toda su cara. ¿Y Henry? ¿Un viejo tonto que va por ahí haciéndose el héroe romántico como si todavía tuviera 20 años? Patético. Y ni me hables de ese hijo tuyo. ¿Publicó esa foto solo para humillarte? Absolutamente imperdonable. Oyéndolos hablar por mí, sin vacilación, sin duda. Lo perdí. Las compuertas se rompieron y, por primera vez en semanas, me permití llorar. No porque estuviera triste. Pero porque estaba abrumado. Porque estas mujeres, a las que conocía desde hacía apenas un mes, creían en mí más que las personas que había amado durante toda mi vida. Y cuando las lágrimas se calmaron, cuando mi respiración se estabilizó, finalmente lo dejé salir todo. Les conté todo. Toda injusticia. Cada traición. Cada momento que pasé haciendo lo imposible por personas que nunca me apreciaron. Cuando terminé, algo en mí había cambiado. Como si finalmente se hubiera levantado un peso que habíamos sostenido durante mucho tiempo. Me limpié la cara, respiré profundamente y me senté más derecho. Al diablo con Henry, declaré con una nueva ligereza en mi voz. ¿A quién le importa? Déjale que se quede con Paula. No lo aceptaría de nuevo ni aunque me lo pidiera. ¿Y José? ¿Ese cabrón desagradecido? ¿Quiere a Paula como madre? Bien. Puede quedársela. Yo también he terminado con él. Mis amigos intercambiaron miradas de alivio. Estábamos preocupados de que no pudiera soltarme, admitió uno de ellos. Pero al verte así, deberíamos haberlo pensado mejor. Ya basta de hablar de esos perdedores, añadió otro. Hablemos de nosotros. ¿Seguimos considerando esa residencia de ancianos juntos? Afuera, las nubes grises que habían permanecido allí durante días finalmente habían comenzado a disiparse. La luz del sol entraba a través de la ventana de mi apartamento, cálida y dorada. Y dentro, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Nos sentamos juntos, riéndonos, hablando, haciendo planes para el futuro. No solo se trata de la casa de retiro, sino de nuestro próximo viaje. Porque aún quedaba mucho del mundo por ver. Y esta vez iba a vivir para mí. Día a día, mi vida volvía poco a poco a la paz, mientras que el mundo de Henry, en cambio, se hundía en el caos. En el momento en que se finalizó nuestro divorcio, Paula no perdió tiempo en mudarse a la casa de Henry Torres. Al principio todo parecía perfecto. José, cegado por su fascinación por el comportamiento refinado de Paula, la trataba como a una segunda madre, convencido de que era más grácil, más elegante y más digna que yo. Y Henry, todavía perdido en la fantasía de su romance reavivado, la adoraba sin fin. Pero las ilusiones nunca duran mucho. Y pronto, la realidad se vino abajo. Sin mí en la casa, no había nadie para cocinar, limpiar o mantener las cosas funcionando sin problemas. José, que no estaba dispuesto a gastar dinero en una empleada doméstica ni a confiar en una persona extraña en su casa, insinuó sutilmente que Paula debería hacerse cargo. Después de todo,
¿no era natural que la señora de la casa se encargara de las responsabilidades domésticas? Queriendo ganarse su aprobación, Paula hizo un esfuerzo, aunque fuese breve. Ella intentó cocinar, limpiar e incluso cuidar al hijo de José. Pero Paula no era ama de casa. Se había pasado la vida siendo cuidada, no cuidando a los demás. No tenía interés en aprender, ni paciencia para las tareas domésticas. Los resultados fueron desastrosos. Su comida era insípida, quemada o peligrosamente poco hecha. En una semana, Henry y José perdieron varios kilos y casi tuvieron una intoxicación alimentaria que los llevó al hospital. La ropa la dejaba húmeda en la lavadora durante horas, a veces días, hasta que empezaba a oler mal y había que lavarla de nuevo. ¿Cuidando niños? Estaba más interesada en mirar televisión que en prestarle atención al pequeño Jacob. Él se cayó, se golpeó la cabeza e incluso lloró hasta quedarse ronco varias veces mientras ella permanecía sentada en el sofá sin darse cuenta. ¿La gota que colmó el vaso? Una noche, preparó la fórmula de Jacob con agua hirviendo, sin enfriarla. El bebé gritó de dolor y toda la familia pasó la noche en urgencias. Ese fue el momento en que José perdió la cabeza. ¿No trabajas, no aportas dinero y, sin embargo, ni siquiera puedes cuidar de un niño? ¿De qué sirves?, le gritó con furia en los ojos. Paula, ya harta de las interminables tareas y quejas, explotó de inmediato. Ah, ¿y ahora es culpa mía? Quizá deberías pensar en tus fracasos, como por ejemplo en que eres un hombre adulto demasiado tacaño como para contratar a una maldita ama de llaves. Y déjame recordarte que soy la esposa de tu padre, no una criada de la familia Torres. No te debo nada. José, ahora completamente enfurecido, la señaló con un dedo tembloroso. ¿Esposa? ¿Qué esposa? No eres más que una amante fracasada que se las arregló para entrar en esta casa. Y no lo olvidemos, tú y mi padre ni siquiera están casados legalmente. Por lo que a mí respecta, no sois familia. El rostro de Paula se contrajo de furia. Oh, ¿ahora te preocupas por la familia? ¿Dónde estaba esa energía cuando tú y tu padre obligaron a Rebecca a irse? ¿Qué pasa? ¿Te arrepientes ahora? ¿Piensas rogarle que regrese? Ella agarró el brazo de Henry, desesperada por refuerzos. Pero Enrique, cansado y derrotado, permaneció en silencio. Él simplemente permaneció allí, con el rostro oscurecido por el cansancio y sin querer tomar partido. Por primera vez, parecía que incluso él se había cansado de las peleas interminables. El intercambio de gritos continuó en urgencias y se hizo tan fuerte que un médico tuvo que intervenir para decirles que guardaran silencio. Ellos no escucharon. No fue hasta que llamaron a la seguridad del hospital que finalmente se vieron obligados a irse. Desafortunadamente para ellos, un transeúnte había grabado todo. En cuestión de horas, el vídeo fue subido a Internet, donde explotó. Y esta vez, Internet vio la verdad. La gente conectó los puntos. Esta era la misma Paula del escándalo viral anterior. La pobre e inocente mujer que Henry había protegido de su malvada exesposa. Resultó no ser nada más que un manipulador y destructor de hogares. La indignación fue inmediata. La gente desenterró mi antigua declaración, la que todos ignoraron. ¿Y ahora? Ahora mi historia finalmente tuvo audiencia. Déjenme aclarar esto, ¿esta mujer rompió un matrimonio de 50 años y luego se hizo la víctima? ¿Enrique y su hijo abandonaron a una verdadera esposa y madre por esto? José Torres es el peor. ¿Humilló públicamente a su propia madre, solo para elogiar a una amante? Absolutamente repugnante. Rebecca, si alguna vez ves esto, te creemos. Te merecías algo mejor que esta gente horrible. La reacción fue rápida y brutal. Henry, José y Paula se convirtieron en enemigos públicos de la noche a la mañana. El trabajo de José en ventas dependía en gran medida de su reputación y, después de esto, su jefe encontró convenientemente una razón para despedirlo. Con su nombre ahora tóxico, no pudo encontrar otro trabajo. Desempleado y frustrado, pasaba los días en casa, discutiendo sin parar con Paula y amenazándola con echarla. Henry, atrapado en el medio, no pudo hacer nada.
Por un lado estaba la mujer que había esperado, el amor de su vida, pero por el otro lado estaba su único hijo, cuya vida había sido destruida por culpa de Paula. Cualquiera que fuera su elección, perdió. Así que en lugar de eso, simplemente, se rindió. Pasaba sus días sentado junto a la ventana, mirando fijamente a la distancia y suspirando sin parar. Mientras tanto, la esposa de José, Sofía, se convirtió en la única adulta funcional en el hogar. Ella trabajaba a tiempo completo y luego volvía a casa para cocinar, limpiar y cuidar a su hijo, completamente sobrecargada y completamente agotada. Y finalmente, cuando ya no pudo soportarlo más, se acercó a mí. «Mamá, ¿cuándo vuelves? Te necesitamos. La casa se está desmoronando sin ti». Su mensaje llegó justo cuando yo estaba dando vueltas, bailando en los brazos de un hombre encantador que había conocido en el salón de baile. Miré mi teléfono. Luego, con una sonrisa burlona, le di la vuelta y lo ignoré. Finalmente, estaba viviendo para mí. Y no iba a regresar. Fernando era un hombre de mi edad aproximadamente. Su esposa había fallecido hacía 10 años y, aunque nunca volvió a casarse, encontró consuelo en la danza. En el salón de baile era un habitual, cálido, elegante y encantador sin esfuerzo. La gente se acercaba a él, atraída por su amabilidad. Esta noche, me estaba guiando pacientemente a través de un paso, corrigiendo mi postura con el mismo suave estímulo que una vez le había dado a Henry, guiándolo, paso a paso, hacia su propio éxito. Pero la paz no duró. Sofía había mencionado que como yo no respondía a mis mensajes, José estaba impaciente. Y tal como lo esperaba, me encontró. En el momento en que me vio bailando, riendo, disfrutando con Fernando, su rostro se torció de furia. «Mamá, ¿qué carajo estás haciendo?». Avanzando a toda velocidad, empujó a Fernando a un lado y se colocó entre nosotros. «La casa está en completo caos, ¿y tú estás aquí bailando con un extraño?». Lo ignoré y pasé junto a él para ver cómo estaba Fernando. «Lo siento mucho por eso», dije suavemente. Fernando se limitó a sonreír, quitándole importancia como si nada hubiera pasado. «No te preocupes. Si me necesitas, aquí estaré». José, al ver que yo ni siquiera reconocía su rabieta, se pegó a mí como pegamento. «Mamá, ya no eres joven. No es seguro que vivas sola, y mucho menos que vayas a un asilo de ancianos. No hay nada más cómodo que tu propia casa. Te llevaré a casa ahora mismo, te espera una gran cena. Papá te extraña. Habla de ti todo el tiempo y me ruega que te traiga de vuelta. Cualquier malentendido que haya existido, ustedes dos solo necesitan hablarlo. Las parejas pelean, es normal». Continuó hablando y hablando, su voz me ponía de los nervios. «Basta, José. Me duelen los oídos de tanto escucharte». Antes de que pudiera discutir, llegaron mis hermanas, mi maravilloso grupo de amigas, las que me habían apoyado en todo. Todos estaban sonriendo cuando me vieron. Pero en el momento en que sus ojos se posaron en José, sus expresiones cambiaron. Su calidez se transformó en un sarcasmo frío y cortante. «Bueno, bueno, bueno. ¿Qué clase de viento se llevó a este tipo? ¿El mismo José que ignoró las súplicas de su madre antes? ¡Qué milagro! Sabía que se estaban vengando en mi nombre. No los detuve. De hecho, sonreí y añadí, exactamente. Un hombre muerto que de repente vuelve a la vida. Es realmente aterrador». El rostro de José se oscureció ante mis palabras. Pero mis amigos no habían terminado. «No lo olvidemos, tú eres quien echó a tu madre de casa. Tú eres quien dio la bienvenida a la rompehogares en su casa. ¿Y ahora estás arrastrándote de vuelta? ¡Qué gracioso! Tu mamá está prosperando, nos tiene a nosotros, tiene nuevos amigos y, seamos honestos, se está divirtiendo mucho más ahora que nunca viviendo como tu empleada doméstica no remunerada. En realidad, diversión ni siquiera es la palabra adecuada. Ella está extasiada. Mientras tanto, tu hogar se desmorona. Parece que alguien está celoso de que su madre sea más feliz sin él». Ellos se rieron y yo me reí con ellos. Fue divertido.
Había pasado décadas sufriendo en esa casa, solo para darme cuenta de que en el momento en que me fui, gané. Tuve mi libertad. Mi paz. Mi felicidad. Y ellos, Henry, José, Paula, eran miserables. José abrió la boca, vaciló y luego se obligó a tragarse su orgullo. Su voz se volvió lastimera. Mamá, sé que me equivoqué. ¿Puedes perdonarme? ¿Solo por esta vez? Paula se ha ido, la he echado de casa. Ya no tienes por qué preocuparte. Ya puedes volver a casa. Negué con la cabeza. No voy a volver. El rostro de José se desmoronó. Y entonces, para mi total incredulidad, cayó de rodillas. Allí mismo, delante de todos, llorando como un niño. Teatralidad. Más teatralidad. Y ya terminé de ver esta actuación. Mis amigos suspiraron, sin impresionarse. Uno de ellos me agarró del brazo y empezó a alejarme. Vamos, no perdamos tiempo con él. Vamos a bailar. Dejé que me llevaran sin dudarlo. Porque la verdad era que, desde el momento en que Henry y José decidieron proteger a Paula por sobre mí, dejaron de importar. ¿Y yo? Tenía una vida que vivir. Justo cuando estábamos a punto de irnos sonó el teléfono de José. Era Sofía. No sabía qué dijo, pero fuera lo que fuese, sorprendió tanto a José que su teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Durante un largo momento, se quedó allí parado, congelado, con el rostro sin color. Un pensamiento horrible me asaltó. No es Jacob, ¿verdad? Mi nieto era inocente de todo esto. No importaba lo que hubiera pasado entre su padre y yo, nunca querría que le pasara nada. José. Respóndeme. ¿Qué ha pasado? ¿Es Jacob? Estaba frenética, dispuesta a sacudirlo si era necesario. Pero no importa cuántas veces le pregunté, él simplemente permaneció allí, aturdido y sin responder. Pasaron minutos antes de que finalmente reaccionó. Y cuando lo hizo, las lágrimas corrieron por su rostro y todo su cuerpo tembló mientras dejaba escapar un sollozo desgarrador. Mamá, por favor, ven conmigo al hospital. Papá, se le quebró la voz. Papá sufrió un derrame cerebral. Su estado es crítico. El médico dice que, es posible que no sobreviva. A pesar de todo el resentimiento que había acumulado, mi corazón todavía vaciló por un segundo. Había pasado medio siglo al lado de Henry. Incluso si me hubiera lastimado, incluso si ya no lo amaba, no podía negar lo que una vez habíamos compartido. Me quedé allí, desgarrado, atrapado entre el pasado y el presente. ¿Debería ir? ¿Debería siquiera importarme? Sintiendo mi vacilación, mis amigos intervinieron, con voces suaves pero firmes. Rebecca, si quieres irte, entonces vete. Sabemos que has seguido adelante, pero eso no significa que puedas borrar 50 años de la noche a la mañana. Así es. Te importe o no, verlo una última vez no cambiará la vida que has construido hasta ahora. Pero si no vas, puede que te arrepientas más adelante. Tenían razón. No estaba haciendo esto por Henry. Lo estaba haciendo por mí mismo. Así que, sin decir nada más, seguí a José al hospital. Para decir adiós. Habían pasado meses desde la última vez que vi a Henry. Y, sin embargo, allí estaba, conectado a máquinas, con su frágil cuerpo cubierto de cables y monitores, todavía inconsciente. A través de la ventana de cristal de la habitación del hospital, permanecí inmóvil. Sofía me miró con ojos suplicantes, agarrando mi mano mientras susurraba, «Mamá». No respondí. No, entré. Me quedé mirando al hombre que yacía en esa cama. Decir que no sentí nada sería mentir. 50 años de matrimonio, por mucho dolor que me hubieran traído, no podían borrarse tan fácilmente. Ya no era amor, pero había algo más cercano a la familia, el peso de una historia compartida que me oprimía el pecho. José, por su parte, estaba desconsolado. Se agazapó en el suelo, sollozando, agarrándose el pelo con las manos mientras repetía, ¿cómo? ¿Cómo ha pasado esto?
Papá estaba bien esta mañana. ¿Cómo ha pasado esto? Ante eso, el rostro de Sofía se ensombreció y su frustración se desbordó. ¿No es obvio? Es por esa mujer. Ella es la razón por la que Henry terminó así. Se me retorció el estómago. ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo. Sofía se burló, con su voz cargada de desdén. No tienes idea de lo horrible que realmente es esa mujer. Ella exhaló bruscamente y luego comenzó a explicar. Después de que la echamos, desapareció por unos días. Pensamos que se había ido para siempre, pero no, de repente regresó con un anciano que nunca habíamos visto antes y lo exhibió frente a Henry. Henry estaba furioso. Le dijo que saliera y no volviera nunca más. Pero hoy volvió de nuevo, con el pelo hecho un desastre y luciendo completamente desquiciada. Yo estaba en casa en ese momento, pero pensé que era asunto de ellos, así que me quedé arriba y no interferí. Sofía tragó saliva con fuerza y se le quebró la voz. Lo escuché todo. Ella quería reconciliarse, volver. Henry se negó. Entonces ella, lo amenazó. Dijo que si no la aceptaba de nuevo, nunca se iría. Ella vaciló, sus manos temblaban. No pude soportarlo más, así que finalmente bajé las escaleras para reprenderla. Pero antes de llegar a ellos, escuché que la discusión se intensificaba. Luego, un golpe fuerte. Cuando llegué, ella ya se había ido. ¿Y Henry? Su respiración se entrecortó. Henry estaba en el suelo, inconsciente, con la sangre acumulándose alrededor de su cabeza. Se golpeó contra la esquina de la mesa cuando se desplomó. Entré en pánico. Llamé a una ambulancia de inmediato. Pero era demasiado tarde. El médico dijo que había sido un derrame cerebral. José, temblando de rabia, se puso de pie de un salto y corrió hacia la salida. Encontraré a esa perra yo mismo. Le haré pagar. Sofía lo bloqueó. Ya llamé a la policía. Tienes que quedarte aquí y esperar a que tu padre se despierte. Mi mirada se dirigió nuevamente al cuerpo sin vida de Henry, todavía inmóvil en su cama de hospital. Suspiré. Un suspiro largo y cansado. No estaba segura de lo que sentía. ¿Lástima? ¿Resentimiento? ¿Cierre? Entonces, de repente. ¿Quién es Rebecca aquí? La paciente no deja de llamarla. Un médico salió corriendo y examinó la habitación. Levanté mi mano ligeramente. Ese, soy yo. Ven rápido, le instó. Recién recuperó el conocimiento, pero su estado es crítico. No dejará de preguntar por ti. Una última vez, pensé. Una última reunión y luego terminaríamos para siempre. Cuando entré, Henry luchó por levantar su mano como si quisiera alcanzarme. Pero su cuerpo estaba demasiado débil y solo podía mirar fijamente. Rebecca, viniste. Su voz era apenas un susurro. Pensé, que no querrías volver a verme. No respondí. Simplemente caminé hacia la mesa auxiliar, con la intención de servirle un vaso de agua tibia. No, no lo hagas. Sacudió la cabeza débilmente. Ya no tienes que hacer nada por mí. Soy yo fui quien te falló. Su voz se quebró mientras las lágrimas se deslizaban por sus arrugadas mejillas. Rebecca, todos estos días, finalmente me di cuenta de lo buena que fuiste conmigo. Yo era ciego, egoísta, nunca te aprecié hasta que fue demasiado tarde. Él lloró. Dejé la taza en la mesa. Ya no era necesario que le sirviera más. Henry, dije con voz firme, sé que quieres mi perdón, pero no te lo voy a dar. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Desperdiciaste 50 años de mi vida. ¿Cómo podría perdonarte eso? Se quedó en silencio. Poco a poco, su expresión se desmoronó bajo el peso de su propia culpa. Pero, continué, yo tampoco te odio. Solo quiero que vivamos separados, sin volver a interferir en la vida del otro. Paula te destruyó y deberías concentrarte en recuperarte y mantenerte lejos de ella. En cuanto a mí,
Estoy bien. Ahora vivo para mí. Como lo que quiero, voy a donde quiero, me rodeo de gente que se preocupa de verdad por mí. Ya no tengo que andar con pies de plomo y, por primera vez en mi vida, soy feliz. No estaba mintiendo. La sonrisa en mi cara no era forzada. Nunca había sido tan feliz. Henry también lo notó. Sus dedos temblaron, pero no dijo nada. Me giré para irme. Rebecca. Me detuve y no miré atrás. Rebecca, si hay una próxima vida, ¿te casarías conmigo otra vez? Apenas dudé antes de responder. No. En mi próxima vida, me casaré con alguien que me ame, no con alguien cuyo corazón pertenezca a otra. Henry soltó una tos entrecortada, pero no discutió. Porque ambos sabíamos. Ya había seguido adelante. Al salir del hospital me sentí más ligero que en años. Durante mucho tiempo estuve atada por el peso de mi pasado, por un matrimonio que me había quitado más de lo que me había dado, por un hijo que había elegido la comodidad en lugar del amor, por una vida que nunca había sentido como propia. Pero, ¿ahora? Ahora era libre. Y por primera vez, abracé esa libertad con todo mi corazón. Al día siguiente hice mis maletas. Mis amigas y yo habíamos estado hablando durante semanas sobre hacer otro viaje juntas y, después de todo, sabía que no había mejor momento que ahora. Reservamos un crucero de un mes por Europa, Italia, Grecia, España y Francia. Solo pensarlo me ponía eufórica, como una chica que se embarca en su primera gran aventura. Abordamos el barco en Barcelona, la brisa salada del océano rozando nuestra piel mientras estábamos en la cubierta, viendo desaparecer la costa. Por nuevos comienzos, brindó una de mis amigas esa noche en la cena, levantando su copa de vino. Por la libertad, añadió otro. Y no dejar nunca más que un hombre desperdicie un segundo más de nuestras vidas, añadí riendo. Pasamos nuestros días disfrutando de la belleza de nuevos lugares. En Roma, paseamos por las antiguas ruinas del Coliseo, con el peso de la historia rodeándonos mientras seguíamos los pasos de civilizaciones desaparecidas. En Santorini, vimos cómo el sol se fundía con el mar Egeo, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, mientras bebíamos un refrescante vino blanco de un pequeño viñedo familiar. En París, disfrutamos de los pasteles más decadentes en un pequeño café apartado de las bulliciosas multitudes de turistas, riéndonos de historias de nuestra juventud, de viejos amores y sueños perdidos, y de las increíbles vidas que todavía estábamos construyendo para nosotros mismos. Y durante todo ese tiempo fui documentando cada momento. Llené mi teléfono de fotos, no para nadie más, no para validación, sino para mí. Porque esta era mi vida ahora. Una vida en la que me despertaba cada mañana con emoción en lugar de miedo. Una vida en la que ya no tuve que pedir permiso para ser feliz. Y en los momentos de tranquilidad,